¿Qué tal? Buenas tardes, Sergi. Bien. Perfecto. Bueno, primero de todo agradecerte muchísimo que estés aquí. Sé que estás súper ocupado, sé que vas a infinidad de charlas, a eventos. Ahora has estado viajando, ¿no? ¿También? ¿De dónde vienes? Vengo de Argentina y Uruguay. Ajá, qué bueno. ¿Y Chile estuviste? ¿Cuándo fue? Hace ya unos meses, Ajá. quizá 6 meses, no recuerdo muy bien, Bueno, recuerdo que... pero fue el viaje anterior, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues sobre todo muchas gracias por eso, porque sé que tienes la agenda como muy atareada, y gracias por darnos esta oportunidad. Gracias. Para mí la verdad es que me llena mucho de alegría poder entrevistarte, ¿no? Porque hace tiempo que te sigo y quería hacerte alguna pregunta a nivel personal y a nivel de desarrollo personal, pero digo que mejor si Sergi acepta, pues que esas preguntas que yo tengo también la puedan resolver personas de Reiki en tu vida, para nuestra comunidad, pero también para cualquier persona que quiera ver el vídeo, ¿no? Entonces pensé que el hecho de hacerte la entrevista no iba a ser solamente para mí, sino que iba a ser para mucha más gente, ¿no? Así que encantado de que estés aquí. Gracias. Muy bien. Sergi, has escrito, el último libro que has escrito es Me Acompañes, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, le regalé a mi hermana el libro, ¿vale? Y mi hermana no está como muy metida dentro del mundo espiritual y todo eso, y decía que le costaba un poco entenderlo, ¿vale? A mí ha habido cosas que las he entendido, otras que las entiendo pero creo que todavía no las he integrado, otras que las voy integrando poquito a poco, pero para alguien que a lo mejor no estuviera dentro del mundo siguiéndote y todo eso, ¿cómo podrías resumir así en unas palabras qué es lo que se pretende en el libro o lo que explica? Justamente es una invitación a darnos cuenta de que intentamos entender todo, pero en realidad no entendemos nada. Entonces, desde esa base se inicia un cuestionamiento personal, individual, de mí hacia mis pensamientos, hacia mi perspectiva de vida y por lo tanto hacia todo lo que yo veo fuera de mí. Es esa invitación. A partir de ahí, sabiendo esto, no se trata de entenderlo, sino de escuchar qué respuestas surgen en mí cuando yo me cuestiono ciertas cosas que hemos dado por seguras, hemos dado por establecidas, y que probablemente no estén tan claras y tan establecidas como pareciera de principio. Muy bien. O sea, que sería una invitación a darte cuenta que no tenemos cosas claras, ¿no? Por ejemplo, que no entendemos. Por ejemplo, y cuando uno empieza a estirar el hilo, se da cuenta de que muchas decisiones que toma, o muchos hábitos, actitudes que uno tiene a lo largo de un solo día, están basadas en el desconocimiento, están basadas en imaginaciones de proyecciones futuras o en recuerdos de sucesos anteriores que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo y no nos damos cuenta de cuánta materia que no es cierta proyectamos en un solo instante, hasta qué punto estamos anestesiados por nuestra propia forma de ver que no es necesariamente cierta. Perfecto. Muy bien. Te quería preguntar también sobre el libre albedrío. ¿Qué piensas tú sobre el libre albedrío? Porque yo soy una persona que pienso que realmente podemos ser muy creadores de nuestra vida, que todo lo que nos sucede antes ha tenido que pasar en nuestra mente o en nuestro sistema de creencias, pero por otro lado está la filosofía un poco más espiritual, ¿no? Que dice hay que dejar correr porque todo va sucediendo. ¿Cuánto piensas tú que tenemos de libre albedrío y cuánto piensas que no estamos limitados? Depende de la perspectiva en la que uno se coloca. Yo me coloco en la perspectiva Sergi Torres, el personaje. Mi libre albedrío es cero. Pienso que tengo la libertad de si quiero contestarte, si no quiero contestarte, que si me voy, que si no me voy, que si he venido, pero esa libertad responde a todo un inconsciente que está basado en miedo a vivir, en miedo a no saber quién soy. Entonces ahí se termina el libre albedrío. Lo que Sergi Torres representa, al fin y al cabo, es una expresión de esa inconsciencia, es la punta del iceberg. Todo lo que hay ahí detrás es lo que está pulsando lo que no vemos. Dicho esto, cuando uno entra dentro de sí mismo y empieza a cuestionarse y empieza a ver que sus ideas no son reales, va entrando, descubre la conciencia que hay ahí detrás. Y esa conciencia es lo que está en todo ser vivo, está en todo el universo. Ahí es donde está la libertad, donde está el libre albedrío. Pero no somos conscientes de eso. Por lo tanto, al dejar de ser conscientes de nuestra esencia,
perdemos nuestra capacidad de libre albedrío. Nos convertimos en reactivos, reaccionamos constantemente a todos los impulsos que percibimos. De hecho, hay una disciplina, una manera de estudiar lo que es el marketing, que se llama neuromarketing, que nos preestablece como seres reactivos y lo que busca es que nosotros tengamos la sensación de que elegimos lo que compramos, pero en realidad no estamos eligiéndolo libremente. Está todo programado para que vayamos a parar a ese producto. Eso es muy interesante. O sea, sería por nuestro sistema de creencias, por nuestra programación mental y se nos lleva hacia ese lugar, ¿no? Así es. Muy bien, interesante. Perfecto. También me gustaría saber un poco sobre tu experiencia personal, ¿no? Aquí en el libro he visto, y bueno, te defines un poco por lo que he visto, que eres una persona que va compartiendo su autoindagación, ¿no? No he visto en ningún lugar donde digas que eres profesor o eres maestro, sino que vas compartiendo tu autoindagación, ¿no? Que realmente creo que es lo verdaderamente cierto, ¿no? Porque algo que no has autoindagado no puedes compartir nunca, ¿no? Pero en ese camino de autoindagación dentro tuyo, ¿hubo como algún punto de inflexión muy importante o ha sido todo de manera muy paulatina o muy progresiva? Ha habido puntos de inflexión, puntos donde el conflicto y la sacudida de mis establecimientos ha sido muy obvia, muy obvia, hasta el punto de descubrir de forma súbita lo que expresaba, que no sé quién soy ni por qué estoy vivo y que todo lo que yo pienso acerca de mí no es verdad, es solo lo que yo pienso de mí. Descubrir esto así como ¡plam! Es bastante duro, porque uno construye toda su realidad en base a sus establecimientos y cuando uno empieza a cuestionarse de forma real y empieza a descubrir la inestabilidad que esconde ahí dentro, se da cuenta de que todo lo que hay fuera también está basado en esa inestabilidad y empieza a descubrir el dolor que escondía y el sufrimiento que había escondido toda mi vida. Entonces sí he tenido momentos de sacudidas importantes. Y luego vienen periodos de integración, periodos donde la vida te permite un descanso para que puedas integrar la ignorancia como ser humano. Que yo pudiera descubrir que no sabía nada y pudiera integrar esto dentro de una normalidad, dentro de una coherencia. Muy bien. Es muy, y bueno, y ahí también estoy totalmente de acuerdo porque después de sacudidas fuertes, si uno quiere es cuando puede despertar, ¿no? Viendo todo eso puede haber un paulatino despertar. Me gustaría también tener tu opinión. ¿Tú piensas que los grandes despertares o los despertares o el progresivo despertar, ¿no? Porque no sé si hay un despertar total o no, o es algo que nunca terminamos de hacer con este cuerpo físico, por lo menos yo no lo sé. ¿Crees que siempre se tiene que llegar a través del sufrimiento o crees que puede haber despertares o algún despertar profundo sin que haya una sacudida fuerte? No lo sé, porque de repente alguien experimenta un despertar donde no sufre. Entonces yo no sé. En mi perspectiva, mientras haya sufrimiento, uno va a tener que cruzar ese sufrimiento para emerger de él, para expandirse más allá de él, para liberarse de ese sufrimiento. Entonces va a implicar un reconocimiento de ese sufrimiento. Lo que sí es posible es un reconocimiento de ese sufrimiento sin sufrirlo. Eso sí es posible. Lo que suele suceder es que cuando reconocemos el sufrimiento, sufrimos al reconocerlo. Eso es lo que suele ocurrir. Pero la posibilidad de no sufrir por reconocer el sufrimiento existe. Pero hay que cruzarlo. La conciencia, hasta donde yo sé, solo puede transformar aquello de lo que es consciente, no puede transformar aquello de lo que no es consciente. Entonces, si yo voy a transformar mi sufrimiento en otra cosa, voy a tener que ser consciente de él. Vale, ese sería un poco como me duele, pero no pasa nada porque me duela, ¿no? O sea, hay un dolor, va por ahí más o menos. Sí, hay una comprensión. Eres consciente de que estás siendo consciente de tu sufrimiento porque estás siendo transformado. Entonces, esa perspectiva hace que tú no sufras el sufrimiento, sino que atiendas al sufrimiento. Es muy distinta la perspectiva, muy distinta. Es como
Si yo tengo un hijo de 1 año y lo veo ponerse en pie por primera vez, yo tengo 2 opciones. O atiendo eso y observo que se pone en pie y se cae. O lo sufro. ¡Ay, que se ha puesto de pie! ¡Ay, que se va a caer! El suceso es el mismo. Mi perspectiva, no. Supongo que ahí tiene mucho que ver en relación a qué nos creemos o no nos creemos que nuestra mente nos va diciendo, ¿no? Los pensamientos, la vocecita, esa interna tiene mucho que ver ahí. Es relativamente fácil, desde tu experiencia, para que la gente pueda vivir una vida donde realmente la vocecita sigue diciendo cosas, pero no le hace mucho caso. Te traslado la pregunta un poco más en el plano personal tuyo. ¿Eres capaz de estar muchas horas de tu vida o de tu día sin hacerle caso a la vocecita, simplemente escuchando? ¿O hay momentos incluso en que uno dice, uy, pues ya me ha vuelto a atrapar, ¿no? La voz, siempre que surge en la mente, va a exigir atención. Por eso surge. Está narrando una historia. Lo que puede suceder es que una vez tú ya sabes que eso es una historia y una voz, tú puedes escuchar sin creértela. Pero, fíjate que esto es muy interesante. En el momento en el que tú te la crees, y me puede suceder, en cualquier momento puede surgir esa voz, el ego, y me lo puedo creer. Pero para creerme esa voz, quien me está narrando que me la estoy creyendo es el propio ego. Es muy sutil, parece muy complejo, pero no lo es. Cuando tú estás creyéndote la voz, en realidad estás creyéndote que te la crees. Estás escuchando una voz que te está diciendo, te estás creyendo la voz del ego. Pero ese es el mismo ego. El ego está tan disociado de la esencia, está tan alejado, que es capaz de construir una realidad completamente ajena y al mismo tiempo contársela a sí mismo. Cuando nosotros nos alejamos de la esencia y pasamos a ese mundo egoico, estamos atrapados. Es cuando decimos que somos esclavos del ego. Pero siempre tenemos un instante, y ahí es donde se desdramatiza el creerse el ego. Cuando uno se da cuenta de que en el presente siempre puede escuchar esa voz y de nuevo recuperar la cordura, recuperar la calidad de falsedad de esa voz. ¿Sí? Aunque mi voz del ego me esté diciendo, te estás creyendo mi voz, puedo no creerme eso también. ¿Me explico? Entonces, ¿qué más da? Al final, si uno se está creyendo la voz del ego o no, cuando siempre dispone de un instante presente para dejar de creérsela. Me he encontrado mucha gente que sigue un camino autollamado espiritual donde se fustiga por creerse al ego, donde cree que el lugar donde se alcanza en el que no te crees el ego es algo a lo que se llega a través de un esfuerzo, una lucha, y si no lo alcanzas o lo pierdes es motivo de reprimenda, pero todo eso lo maneja el ego, de nuevo. No tiene sentido de por sí. De hecho, la búsqueda espiritual, el alcanzar, forma parte del ámbito del ego. También, claro. Sí, es el ego disfrazado, ¿no? Sí, y se nos va a disfrazar de muchas cosas, incluso se nos va a disfrazar de no ego. Muy bien. Por eso te decía que no sé en qué momento puedo estar atrapado por el ego, pero me da igual. Perfecto. Muy bien. Una cosa que yo conforme he ido escuchando, bueno, cuando hablamos de la vocecita es el diálogo interno, ¿no? Que a lo mejor algunas personas pueden pensar que la vocecita es algo externo, ¿no? Es un diálogo interno que tenemos, ¿no? Yo cada vez que he empezado a escuchar más ese diálogo interno, desde la distancia, intentando no dejarme llevar mucho por él, me he dado cuenta de que mi mente emite muchos juicios, no tantos como a mí me gustaría. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser si cada vez estoy haciendo un trabajo interior más fuerte? Yo creo, el tema del juicio no es algo que crea que me pueda ayudar en ese trabajo, pero todos tenemos juicios, Sergi, nuestra mente egótica juzga siempre, sí o sí, o puede haber un momento en que uno no emita juicios. La mente humana, tal como la conocemos hoy en día, es un mecanismo de decisión. Está tomando decisiones todo el tiempo.
Y para tomar decisiones tiene que juzgar, tiene que interpretar, tiene que entender. Lo que no nos damos cuenta todavía es que en ese comprender, en ese entender lo que sucede, lo hacemos juzgándolo previamente. Es decir, que lo que yo veo son juicios previamente. Y una vez visto, los juzgo de nuevo. Pero ya tienen un juicio previo. No sé si me he explicado. Sí. Cuando yo te miro a ti, antes tengo que emitir un juicio. Si yo emito un juicio de que tú eres tú y yo soy yo, ya tengo una experiencia. Y en base a esa experiencia yo la juzgaré. Cuando entramos en lucha contra esos juicios, cuando intentamos no juzgar, juzgamos que el juicio es malo. Entonces no estamos haciendo nada nuevo, no estamos haciendo nada distinto. Por eso para mí es tan básico y tan elemental la preguntarme, ¿esta experiencia que estoy teniendo ahora realmente es tal como yo la estoy viviendo? ¿Es así? ¿Al 100%? Y entonces empiezo a darme cuenta que detrás de mi experiencia están mis juicios y que no tienen sentido. Cuando veo mis juicios y veo que no tienen sentido, esos juicios empiezan a perder valor y empiezan a transparentarse. Entonces puedo mirarte y darme cuenta de que somos el mismo ser, expresándose desde dos puntos de vista, pero esos puntos de vista no son suficientemente ciertos como para decretar o declarar una realidad. Seguimos siendo un único ser. Muy interesante. el hecho de poder, porque yo venía de un mundo como muy mental, ¿no? Donde la mente cogía mucha importancia en todo lo que hacía, ¿no? Una mente no enfocada hacia lo que yo quería, ahora por lo menos pienso que la mente la tengo enfocada hacia lo que creo que me viene bien a mí y que yo puedo aportar en el mundo. Sí, se trata de lo que estamos conversando. Es eso. Hablo de mi mente, hablo de mi forma de pensar y ¡pup!, de repente, porque estoy haciendo otro proceso simultáneamente. Estoy investigando. Esta entrevista no tiene un propósito de entrevista en sí mismo, tiene otro propósito más profundo, que es el reconocimiento del ser y ofrecer esa invitación. Entonces, es muy lógico que desaparezca la idea. De hecho, es de enhorabuena. Sería como una respuesta sin la pregunta ya. Así es. Porque al final toda respuesta termina borrando la pregunta de la mente. Cualquier respuesta que confirme la pregunta no es respuesta, es más de lo mismo. Cuando realmente alcanzo una respuesta es porque la pregunta desaparece de mi mente. Ahora fíjate cómo cuando desaparece la pregunta o la idea, la mente entra como... La idea, ¿dónde está la idea? Porque sin la idea no soy nadie. Y ahí es donde uno se da cuenta del miedo que tiene a dejar de pensar como piensa. Pero al mismo tiempo, ahí empieza la libertad. La libertad de no necesitar tu idea para seguir la entrevista. ¿Viste? ¿Por qué? Porque aunque no tengas esa idea, seguimos en este instante, seguimos vivos, seguimos conscientes. Por lo tanto, estamos a salvo. Muy bien. Genial. Ahora además me ha recordado esto, estaba viendo un día un satsang de Muji y que, bueno, supongo que lo habrán visto alguna vez. ¿Has visto alguna vez sí. un satsang de Muji? Pues estaba viendo uno y había un chico que iba a hacerle una pregunta, ¿no? Y cuando se puso delante ya no había pregunta, ¿no? Empezó a reír. Es un vídeo muy bueno, ¿no? Perfecto. El tema, a mí me gustaría, por ejemplo, en la escuela, aquí estamos en la escuela de Reiki y tengo como que me gustaría que el Reiki llegara a cuantas más personas mejor, porque creo que es un trabajo interior. Ya no hace falta siquiera a lo mejor utilizar la palabra espiritual, ¿no? Porque yo creo que espiritual es todo, somos todos espirituales, pero sí que es cierto que hay personas que han decidido hacer un trabajo interior, por lo que sea, y hay otras que no están tan preocupados en eso, ¿no? Entonces me encantan mucho tus vídeos, los vídeos de Eckhart Tolle también, pero luego me surge una pregunta y creo que el trabajo interior todavía es una muy pequeña minoría de la sociedad, ¿no? Porque cojo datos como muy palpables, ¿no? Y veo, por ejemplo, un vídeo de un youtuber que lo que hace es entretenimiento, que está muy bien, tiene que haber entretenimiento también, y otra cosa es que mi generación ya no entienda ese tipo de entretenimiento, pero a lo mejor hay otras generaciones que sí, ¿no? Anteriores, pero veo que a lo mejor tienen 5 o 6 millones de visitas, ¿no? Y luego vamos a personas que creo que estáis dando un mensaje como muy interesante y hay 30, 40, 50.000 visitas, ¿no? Como muchas veces menos, ¿no? ¿Tú piensas, Sergi, que el trabajo interior
es cosa solamente de una minoría, que los que estamos haciendo esto tenemos que mirar de cambiar un poco el mensaje o cómo lo explicamos para que llegue a una mayoría. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto? Para mí es muy simple. Al final de todo esto, todo recae en mi conciencia. Yo soy consciente de que existe ese otro youtuber. Yo soy consciente de que existe ese público que atiende ese otro ofrecimiento. Yo soy consciente de eso. Por lo tanto, eso está circunscrito dentro de mi conciencia. Eso significa, ¿estás listo para ello? Que a mí me interesa más ese tipo de entretenimiento que lo que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque aún hay más personas que le interesa eso. No sé si tiene sentido eso que acabo de expresar, pero lo estoy viendo desde una perspectiva de la integridad. Cuando un ser humano empieza a ser íntegro en sí mismo, ya no ve nada afuera. Todo lo que perceptualmente parece estar afuera es recogido desde dentro. Entonces, cuando yo estoy en una época, 2017, donde veo los intereses sociales que hay hoy en día, debo reconocer que son mis propios intereses sociales. Cuando reconozco esto, dejo de luchar contra los intereses sociales de los demás y dejo de intentar que mi prisma personal de la autoindagación se convierta en una bandera, se convierta en una lucha o se convierta en una especie de predicación. Entonces, cuando no se convierte en una predicación o una bandera, sigue siendo lo que es. Una mirada de introspección, una autoindagación. Yo no estoy haciendo esto para decirle nada a nadie. Yo estoy haciendo esto porque al hacerlo, como cuando estoy haciendo esto, descubro quién soy, más allá de mis interpretaciones o de mis imaginaciones. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, cuando veo a alguien, por ejemplo, me explicabas de tu hermana, que lee esto y pues no lo comprende, ella está reflejando una parte de mí que todavía no comprende esto que escribo. Ajá. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de esto, no hay una valoración como que tu hermana y yo, sino se despierta un cariño, se despierta una ternura, ¿no? al ser conocedor de que ella no lo entiende. ¿Por qué? Porque eso implica que estoy siendo tierno conmigo mismo, estoy respetándome a mí mismo. ¿Tiene sentido? Sí. Ahí no hay un intento de, a ver, el siguiente libro, ¿cómo lo escribo para que lo que no lo entienden, sí lo entiendan? Porque ahí uno se va desvirtuando. Muy bien, perfecto. Sí, creo que también en el libro, en algún párrafo, hablando de una crítica que te hicieron algún día por correo electrónico o algo, de una persona que hacía una crítica sobre tu trabajo, ¿no? Y que era como que te estaba reflejando algo que todavía dentro tuyo todavía no estaba del todo asimilado, ¿no? Es un poquito de... Sin duda, la crítica que expresaba esta persona, la expresaba desde su dolor. Entonces, cuando yo leía esa crítica, apuntaba a mi dolor. Claro, cuando yo reconozco mi dolor y me doy cuenta de que está hablándome desde su dolor, es el mismo dolor. Ya no hay una pugna de ideas, ya no hay un intento de defender mi postura, sino que hay un agradecimiento debido a que me estás ayudando a ver un dolor que sin ti no hubiera visto. Hay una hermandad que no se pierde. Cuando uno está atento a sí mismo, fíjate que es lo contrario a lo que se nos enseña socialmente. Nos dice que si tú te atiendes solo a ti, eso es egoísmo y que no puede ser. Tienes que atender a los demás. Pero cuando atiendes a los demás sin atenderte a ti, te pierdes. Y cuando te pierdes, no puedes ayudar a los demás. No puedes hacer nada por los demás porque no los comprendes. Cuando yo me pierdo, no puedo hacer nada por ti porque dejo de comprenderte. Entonces, al recuperar ese dolor interno, puedo comprender perfectamente qué me está diciendo esa persona. Y puedo ver que no tiene nada que ver conmigo lo que me está diciendo. No es nada personal. Está expresando una frustración interna, está expresando un dolor. Porque puedo reconocer mi propia frustración y mi propio dolor. Y ahí nace de nuevo cariño, ternura. Nace ostras, comprendo. Y eso viendo desde esa perspectiva es más difícil que salga un juicio, ¿no? Ahí, o sea, que salga un juicio interno sobre la otra persona. Puede surgir de entrada como reacción al dolor. Oh, mira, esta persona lo que está diciendo, con qué derecho.
me habla así, pero cuando ves eso y ves las garras que ya intentan defenderse, las puedes ver y puedes ver dónde empiezan y dónde terminan esas garras, ¿no? Y allí cuando empiezas a mirar, ya se van las garras y el otro ya no lo ves con garras, ves su corazón dolido. Y cuando ves tu corazón dolido y ves su corazón dolido, descubres el amor que sientes y ahí el dolor se disuelve y puedes ver el amor que siente y ahí se disuelve el conflicto. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas más y vamos a ir terminando. También te quería preguntar, ya que estamos en una escuela de Reiki, si has practicado alguna vez Reiki, qué conocimiento tienes de Reiki. Yo hice Reiki el primer nivel a los años 2000. Ajá. Venía de una de esas sacudidas grandes y estaba integrando todo lo que pude. Y una de las herramientas que descubrí para integrar fue el Reiki. Y me ayudó muchísimo a poder conectarme con algo que va más allá de mi personalidad sin que fuese de forma dolorosa o abrupta como yo había experimentado. Me ayudó mucho a encauzar. Y al sentir quizás más que al pensar, ¿también crees que es una herramienta para ello? Sí, porque te abre la posibilidad de detenerte y convertirte en un instrumento en lugar de seguir siendo un hacedor de cosas, un productor de cosas, un yo te curo, un yo te hago. El Reiki implica una reflexión profunda, una conexión con lo esencial, con lo universal. Fíjate que llega de la mano de Usui y Usui da a luz el Reiki a través de un profundo cuestionamiento, lo deja todo para cuestionarse cómo sanaba Jesús. Y en ese cuestionamiento descubre la respuesta, pero lo deja todo, entra en silencio interno para descubrirlo. No viene de voy a hacer una técnica, no viene de un pensamiento, viene como resultado de una indagación muy profunda. Entonces el Reiki te invita a eso, te invita a sí, tú sabes de todo, tú sabes, pero párate un momento, porque si no te detienes no conectas con el silencio. Si no conectas con el silencio, no conectas con esa fuente de conciencia, con esa fuente de energía. Totalmente de acuerdo. Por ahí hay una frase de Osho que me encanta mucho, y yo se lo digo mucho a mis alumnos, que dice que la sanación ocurre cuando el sanador desaparece. Y esa es un poco la idea de Reiki también, ¿no? De quitarnos de en medio para que esa fuente trabaje. Qué hermoso eso. Al igual con el libro, el mensaje ocurre, la sanación ocurre cuando el escritor desaparece. Cuando el protagonista es quien lee, o en la entrevista, cuando entrevistador y entrevistado desaparecen. Muy bien. Bueno, he visto que eres del año 1975, ¿no? Sí. ¿De qué mes? Porque yo soy del 75 también. Del diciembre. Ah, eres más jovencito que yo, un par de meses más. O sea, dentro de poco es tu cumpleaños, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Sergi, muchas gracias por concederme esta entrevista, por concedernos. La verdad es que ha sido un placer. Gracias. Y bueno, nada, espero que en un futuro nos podamos volver a ver. Vemos. Gracias. Gracias a ti.